No te quiero hablar. Se escucha afuera. Pero se escucha afuera. Sí, hola, hola. Sí. Ayudar a los pobrecitos, todos estos son... ¿Escuchaste? Quiero que él me escuche. Hola, hola. Ah, ahí sí me escucho. ¿Querés fijarte si se escucha? Hola. No, la descarga, sopenco. Ay, Dios, hay que explicarte todo. Bueno, acá no entiendo.
Nada, sin más, lo dejo un poco a Grant, decir unas palabras y muchas gracias por venir. Hola. It is fantastic to be here in Mendoza. Es fantástico estar acá en Mendoza. This is my second time to Argentina, my first time to Mendoza, and already it is the #1 place in Argentina. Dice que es su segunda vez en Argentina, la primera vez en Mendoza y el lugar que más le gusta hasta ahora. And there are 3 reasons why. The first reason is the food. Delicious. The steak, amazing. Dice que hay 3 razones. La primera es la comida, que la carne es excelente. The second, the wine, very good. Segundo, el vino, muy bueno. And the third, and the most important, is the people. Very El good. tercero y más importante, la gente. So as my good friend Cristobal has said, I work for the University of Otago and I also work for Otago Rugby. Dice que trabaja para la Universidad de Otago y también trabaja para Otago Rugby. Rugby is why we're here. Rugby is a great game because you make friends from all around the world through rugby. Dice, el rugby es lo que nos convoca, el rugby es un excelente deporte y es lo que nos ha traído hasta acá. And what Cory and I are hoping to do is sell the dream for some of you to come and study at the University of Otago, but to also play rugby in Dunedin. Dice que el motivo de acá es mostrarles la vida del rugby y convencerlos de que miren a la hora de estudiar o de jugar al rugby la Universidad de Otago y la provincia de Otago. So not only for players, but also for coaches. We have one of the best coaches in New Zealand sitting at this table. No solamente los jugadores, sino también los entrenadores podrían mirar. Dice que Otago trae esta vuelta a uno de los mejores entrenadores de Nueva Zelanda, que es Cory Brown. Cory Brown. And it is great that Cory is now the assistant coach of the New Zealand under-20, the Baby Blacks. Dice que él es entrenador de Nueva Zelanda menores de 20, uno de los mejores. So I'm sure you will learn a lot today from Cory. But remember, the opportunities to come to the University of Otago or come to Dunedin to study or to play rugby or to learn rugby as a coach is very good. Es muy importante que sepan que viene para mostrarle lo que pueden aprender no solamente de Cory, sino también para que sepan que pueden mirar a Dunedin para vivir, para estudiar y para jugar. And it is great to see one of our Otago rugby players or a Highlander, Matthias Diaz, here today. So he played rugby in Dunedin. Un jugador como Matías Díaz hoy acá, grande, gordo. So enjoy your time, and hopefully we will become good friends. I know I will be coming back to Mendoza, and my wife already wants to come back to Mendoza. So I will be back soon. Espera que disfruten, él ya lo está disfrutando, él sabe que va a volver y que su esposa ya quiere venir a visitarnos. So I'm now going to pass over to the master coach, Cory Brown. Les doy con Cory Brown. Thank you, Slim, and hola. Hola. Sorry about, I don't speak Spanish, Dice, perdón que no hable español. but myself, I am 40 years old. I started playing rugby when I was 5. Tiene 40 años, empezó a jugar al rugby a los 5. I played for Otago and the Highlanders, Jugó en Highlanders, en Otago. and I also played in a lot of different countries. I played in Australia, Jugó en Australia, in Japan, Japón, in Italy, Italia, in Ireland, Irlanda in France, y Francia. and in the UK. Y en el Reino Unido. So I've been traveling around the world for a long time, and it's all because of rugby. Sí. Ha viajado al mundo, alrededor del mundo por muchos años y todo relacionado con el rugby, gracias al rugby. So when I was getting a little bit older and my children were young, I decided to move back to Dunedin and to Otago to coach. Cuando estaba por retirarse y los chicos estaban creciendo, decidió retirarse en Otago y volvió a Nueva Zelanda. I love rugby. It's been my life. It's everything I do. I enjoy watching it.
I coach my son, I coach professionals, and I want to be an All Black coach one day. Dice que ama el rugby, es lo que hace y lo único que hizo. Entrena equipos súper competitivos y también entrena a sus hijos. Es lo que ha hecho toda la vida y lo que piensa hacer. I do not like public speaking. No le gusta hablar en público. But I love coaching, and I love coaching on the park. Dice que le gusta entrenar y le gusta el camino de entrenar. So we'll do a small presentation, a little bit of a philosophy or a mindset of how I approach coaching. Se va a hacer una pequeña presentación del acercamiento al rugby desde la filosofía y de qué es lo que se entrena con la filosofía. So for me, this is the what we do, and then when we go out and coach on the park, it's the how we do it and the why we do it. Dice que esta parte de la conferencia es qué se hace y la parte práctica en el estadio es cómo se hace. Cool, we'll get going. Okay, so the aims is to be interactive with you guys, which will be on the park. Hopefully it's an enjoyable learning experience for the coaches. Dice, la idea es que todos disfruten y que sea interactiva la clínica para después pasar al parque y al estadio y seguir con esa dinámica. And to increase your rugby knowledge, hopefully, and you to learn something and me to learn something. Dice que buenísimo, o sea, estas experiencias sirven para poder hacer crecer el conocimiento de rugby de los dos lados, que aprenden ustedes y aprende él. So the key things will be my philosophy on coaching and rugby, our game sense approach, and the Otago style or the New Zealand way of playing rugby. Dice que las claves son su filosofía de entrenamiento, el acercamiento al sentido del juego, todo es parte de todo, el estilo de juego, ataque y defensa y las sesiones prácticas. Okay. Working some boat. No. There it is. Okay, so my philosophy is around speed. So Usain Bolt, he's the fastest man in the world, and I think that on attack, if you are faster than anybody else with getting set up and getting in position and moving the ball faster, that no defense can stop you. Dice que su filosofía empieza con la velocidad, que Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo, por eso lo he elegido, porque representa eso, y que el ataque, si uno mueve la pelota rápido y corre más rápido, no hay defensa que pueda contrarrestar. So there's lots of detail on attack about how to do that. So with your catch, your pass, your running, your ball carry into contact, your ball placement, but if you do it fast, nobody can stop you. So hay muchos detalles en el ataque, que es el pase, en el juego, el pase, el ataque, todas las demás fases, pero que si uno lo hace rápido, que nadie puede contra eso, no hay defensa. Okay, and with rugby, lightning quick ball is the most important thing in rugby. So you must get gain line and lightning quick ball when you're attacking. Dice que la manera más importante de atacar es con el rayo en ataque, la pelota rapidísima, que es imposible de contrarrestar. And the rocket in space, so you must attack space. So where the space is, you might have to run, pass or kick. So wherever the space is, we have to have a skill set that finds the space. El cohete representa el ataque en el espacio, que todo lo que se hace con velocidad se tiene que hacer en los espacios, que ahí es donde se juega y se pasa. And the last one is around early, clear communication between everybody and everybody on the same page. Dice que el último signo representa la comunicación, que es lo más importante, que sea fluida y que todos puedan comunicarse con todos en el juego. So that's my philosophy: speed, width, lightning quick ball, attack space,
and communicate it. Dice, esa es su filosofía: velocidad, ataque de rayo, espacio y comunicación. And the key principles, which I know you will have with your Argentinian rugby, this is our principles in New Zealand that we must always follow. Dice que esos son los principios que está viendo que Argentina sigue, parecido, pero que en Nueva Zelanda todo el mundo tiene que seguir. So rugby is simple, but made complicated by coaching. Sí, el rugby es simple, pero es difícil de entrenarlo. So we must gain possession and go forward. Dice, ganar posiciones e ir para adelante. You provide support, you maintain continuity, and you apply pressure. Dice que es fundamental el apoyo, mantener la continuidad y presionar. And you score tries, which is the most important part in rugby. Everyone likes to score a try. Para apoyar tries, que es lo más importante y es lo que todo el mundo quiere hacer. A todos nos gusta apoyar tries. So with defense, you must go forward, provide support, apply pressure, and then score more tries. Dice que en la defensa se hace algo parecido, que es ir para adelante, proveer apoyo, aplicar presión y reconseguir la pelota. So we'll do this out on the park, how we do it in Otago or in New Zealand. Lo vamos a ver en el estadio, que es como lo hacen en Otago y en Nueva Zelanda. So in New Zealand, we play a lot of games. So we don't just do drills or skills, we play a lot of small-sided games. Dice que en Nueva Zelanda juega muchísimos partidos. Dice que no son solamente entrenamientos lo que se hace, que todos los partidos son partidos picantes. So we play games to develop team skills and to game understanding. Dice que juegan muchos partidos para desarrollar las aptitudes y para entender el juego. And we use drills and little exercises for individual development. Dice que usan muchos los partidos también para el desarrollo individual de jugadores. So I call this whole part whole. So the whole is everyone doing this and getting game understanding with a small part of drills and exercises combined with more games, small-sided skill games, and if we combine that, we have world champions. Bueno, lo que dice es que de eso se trata, que todos tomen parte en esos ejercicios de desarrollo individual, que todos entiendan y que básicamente de eso se trata su entrenamiento. Todos formando parte de todo y desarrollándose en los ejercicios. And the other thing is that the players enjoy games. They enjoy playing games. They don't enjoy constant Sí, que drills. lo otro de los partidos es que los jugadores disfrutan de los partidos mucho más que de los ejercicios. So this is the shape, I call it the attack shape or defensive shape that we use in Otago. It's called 1. Sí, dice que esa es la forma de defensa que ellos utilizan en Otago. Okay, so 1-3-3-1. 1-3-3-1. So the most important people are the number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and the number 8. Dice, los más importantes son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el número 8. And they operate inside the 15s, inside Sí. here and here. Dice que ellos son los que trabajan entre los 15, On attack and defense. en ataque y en defensa, no llegan a las puntas. So when we have a scrum or a line out or the ball is kicked, those 6 people, the 3-3, must get to the middle of the field. Dice que cuando una pelota es pateada, esos 3 tienen que ir a la mitad de la cancha. It also saves the props running. Y eso mantiene a los gordos caminando, a los pilares. They like it more than the backs. Que eso les gusta más que a los 3/4. Ellos lo disfrutan más que los 3/4. So the number 6 and number 7 operate here. So 7 here
and the 6 there. They operate on the edges. Y que el 6 y el 7 trabajan en los bordes. And then the backs are in between. So you would have a winger, Dice que por ahí corren los wings en la 5, and your 9 and 10 with the ball, el 9 y el 10 van con él con la pelota. and your midfield 12, 13 Dice, covering the width. dice que los centros van cubriendo también esas áreas. Yeah. So every time I watch rugby, when Otago are playing, all of these people must be in the right position. Dice que cuando ve los partidos de Otago, toda esa gente debe estar en la posición correcta. And if they're not, they're in trouble. Y si no, están en problemas. Okay, so just, I know the Canterbury and the Crusaders, they use 2-4-2. Dice que sabe que Canterbury usa otra formación que es 2-4-2. But I prefer the 1-3-3-1. It gives you better attacking shape than a 2-4-2. Pero le parece que esta formación 1-3-3-1 le da mejor forma al ataque y a la defensa. And when we go out to do some training, I'll show you different ways to get guys into this shape. Dice que cuando vayamos a los ejercicios prácticos, él va a mostrar varias formas de tener a los chicos dentro de esas posiciones. Do we have any questions about? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, it's all right. Let's get going. So the Lucy's, or the 7 or 6 in the width, Eh, the number 9 must be very fast and very fit and have a good pass. ¿Se entendió eso? Oh. All right, keep going. Right. So everybody has a role or a job in the team. Cada uno tiene un trabajo, un rol en el equipo. So the tight forwards, Los primeros 4, so their job is to win the gain line, su trabajo es ganar el juego entre las 15 del centro. they operate between the 15s, which controls our width. Controlar el ancho del juego. And their number 1 job is to create lightning quick ball and space for somebody else. Dice que bueno, que tienen que crear las lightning quick ball, que son las pelotas de obtención rápida, y el espacio, And they must trap defenders y atrapar a los defensores. and return to action, RTA. That means get up off the ground as fast as they can. Y volver a la acción lo más rápido posible. So, and this are the type of skill sets that I want my tight 5 and number 8 to have. So they must be able to tip pass, to short pass. Sí, dice que esas son, al costado están las habilidades que tienen que tener los forwards, que son el pase corto, tip pass, que debe ser rápido y con puntería. And they have a long pass, a punch pass. De pase largo también. They must be able to catch under pressure. Deben tener la capacidad de agarrar la pelota bajo presión. Carry physically, the physical carry. Transportar la pelota, tener la capacidad física de correr con la pelota. Latch and stick. So you latch onto another player. Sí, de superar a la marca en algún momento. At the breakdown, they must be physical and accurate, make good decisions. Sí, dice que en el breakdown deben tener la capacidad física y la justeza de hacerlo. And their ball placement must be very violent and fast to create speed. Dice que el transporte de pelota, el emplazamiento de la pelota debe ser muy agresivo. And they have to have good footwork. Dice que tienen que tener muy buen trabajo de pies. So combined with a philosophy and our shape and now our role and our skill set, where now everyone is on the same page and they have clarity when they're going on the field. Dice que sumado a la filosofía, con estas habilidades y junto con la comunicación, todos van a estar en la misma página, todos van a saber qué hacer en el momento de hacerlo. Okay, so everybody has a different role and a different skill set.
Dice So que- my Lucy's role is this. Dice, los Lucis, que son los tercera líneas, tienen estas son las capacidades que deben tener para las siguientes tareas. And the inside backs, which is your Sí. 9 and 10, Sí, dice que los inside backs, que son el medio scrum y la apertura, deben tener estas otras capacidades. so their main role has to be to manage and execute our game plan and control our shape. Dice que lo principal es que deben tener la capacidad de implementar y ejecutar el plan de juego. So outside backs Los tres cuartos, are there to score tries. sí, tienen que marcar tries, es lo principal. Ya. So everyone is clear on what their role and job is and what skill set they must improve and learn and get better. Dice que todos conociendo eso permite mejorar y volverse bueno. Let me go to the edges, to the key roles. Dice que los tres cuartos deben tener la capacidad de operar bien y en los bordes, definir, identificar y, o sea, escanear e identificar el espacio y crear oportunidades para definir, comunicar en el espacio y dominar el aire, dominar el juego aéreo. Is there any questions on that? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Okay, so at training, what we try and simulate is what we do on the field. So we have small-sided drill, but then we will Sí. play a game. So with Sí. the skill sets that is required, we may do a little exercise, but then we play a game. Dice que con esas capacidades que ya describieron, se pueden hacer los siguientes ejercicios que son importantísimos para la capacidad de juego. So it's just constantly going around. Que constantemente el entrenador mete soluciones y encuentra problemas, para explicarlo de alguna manera. So for me as a coach, we must have some key coaching points or key coaching factors that's required in the skills. Dice que existen, para él como entrenador, existen algunos que son factores claves. They have their positional job Sí, and skills, que son las capacidades por posición que debe tener cada jugador, their roles which we just discussed, los roles por posición que acabamos de repasar, and understanding the game plan and la capacidad de entender el juego then executing that skill under pressure. y las aptitudes para ejecutarlo. And so this is just a model to make sure in my mind that we are ticking all the boxes. Dice que ahí está dibujado de afuera hacia adentro cómo él ve que tienen que ir incorporando las capacidades individuales, los roles en posición, el entendimiento del juego, las habilidades por unidad, la ejecución, y en el medio está la defensa y el ataque del equipo. So in New Zealand we have our technical, tactical, physical, nutrition, mental skills and our holistic approach to everything we do, to every rugby player. Dice It's our que, development model. dice que en Nueva Zelanda tienen un plan técnico y táctico que atraviesa todas las áreas, desde la nutrición. Sorry for the No. shortage. So that's the presentation finished. Esa es toda la presentación teórica. Does anybody have any questions? ¿Alguna pregunta? Like any coach, I think all coaches are like seagulls, and they magpies, and they fly around and pick up little bits from every different coach. Dice que como él preguntó si es algo que Cory había desarrollado, y le dice que más o menos, que cada entrenador es como una gaviota que baja y recoge de todos lados algo y lo junta. So my brother, who coached Otago before me and coaches the Highlanders, he has a similar philosophy and similar
way of doing stuff. Dice que su hermano mayor, que es entrenador de Otago, tiene una filosofía bastante parecida a la que él tiene. So living in Ireland and working in development of rugby, I've picked up little bits from Ireland, from Italy, from France, Japan, New Zealand, and combine them all. Dice que de pasar por tantos lugares, por tantos países, Irlanda, Japón, Francia, España, ha ido recogiendo diferentes cosas que él las considera de valor para armar su filosofía. But the most important thing for me, it's not about me as a coach, it's about the players. Dice, lo más importante para él no es él como entrenador, sino los jugadores. So I think if I can simplify things and make it clear and simple, then they will then play with lots of confidence and score lots of tries. Dice que él prefiere que las cosas se hagan lo más simple posible en todos los términos para que los jugadores puedan jugar más tranquilos y tengan mayor confianza en ellos mismos. ¿Preguntas? In the page where you said the 1-3-3-1 was? Yeah, the one is the 7 or 6 in the loose. Sí, dice que el 1 es el 6 o el 7 que están en el abierto, en el suelto. Sí. He said that in the units that were set on the page, he couldn't find the 13. Yes. So everyone. I only put in the tight forwards, the more important ones. Dice que nada más puso a los forwards, que son los más importantes para la explicación. So from a scrum or a line out, they know to go to their place. Dice a partir de un line o de un scrum ellos sepan a dónde ir. So if we have a scrum and attack wide, the number 7 will be in the width out on the far side. Dice que si de un scrum atacan suelto, que el número 7 va a estar abierto. And the number 6 will stay on the width where the scrum is. Y el número 6 se queda con el resto de los gordos. And the tight forwards and number 8 will move into the middle of the field. Y el 8 con los 5 de adelante se quedan juntos en el medio de la cancha. If we have an attack structure that is attack same way, then we have designated breakdown and ruck to get to. Dice que la idea que tienen ellos es atacar siempre para el mismo lado, para ir creando así el espacio. Is that much of a difference between the 12 and the 13? No. But they will, on counter attack, they have a set job so when the ball is kicked, they get to the width on the left side and on the right side. Dice que no, que solamente cuando hay una pelota, una patada atrás, los dos se van a los lados y uno se va a quedar en la derecha y otro en la izquierda. ¿Seguimos? Shall we move to the... Buenísimo. So in your philosophy, do you always attack to the same side, or did you change? No, we have 3 or 4 or 5 maybe different attack patterns. Dice que tiene 3 o 4 o 5 diferentes patrones de ataque. Yeah. But definitely play with speed and width. So to use the width. Dice que tratan de usar el ancho, pero siempre atacarlo con velocidad. But I think it's important that rugby, we have to be adaptable and we have to be able to play what's in front of us. So I think in New Zealand, we are a little bit ahead of that with a lot of other players. From 1 to 15, our players can play what's in front of them and heads up rugby. Dice que una cuestión importante es que hay que adaptarse a lo que uno tiene enfrente. Dice que le parece que Nueva Zelanda está un paso adelante de eso y que cada jugador
sabe cómo jugar de acuerdo a qué jugador tiene adelante, que los conocen, saben a qué jugador tienen enfrente permanente. So it's everybody needs to have a really good skill set and well-rounded skill set. Dice que cada jugador tiene que tener un set de talentos, de aptitudes que le permitan hacerlo. And as a coach, I need to give my props confidence to throw the pass. Dice que como entrenador él tiene el deber de darle a los pilares la confianza para que se animen a tirar pases. Because if I don't, they'll just carry into contact. Dice que si no, lo único que van a hacer es ir a chocar. And then we don't score tries. Y así no se apoyan tries. Says that if in New Zealand every club has its own coaching philosophy and you must join it, or you bring your own philosophy to the team you start training, to start coaching. Yeah, I think Canterbury and Otago have started to adapt a similar type of coaching philosophy, a similar type of shape, and it's winning championships. So with Canterbury, it seems to work really well. Otago now have one that I am coaching my under 14s, under 16s, under 18s. All of our teams in Otago are starting to play like this. Dice que Canterbury y Otago tienen más o menos la misma filosofía, que es parecida a esta, pero en el fondo es ganar campeonatos. Dice que él en Otago entrena M14, M15, M16 y M18 con la misma filosofía y que en todo Otago, aparte de los clubes, lo hacen. Also, we have a stadium with a roof, so we have no conditions with the weather. It's the best stadium in the world. Dice que en Otago tienen el mejor estadio del mundo, entonces las condiciones climáticas no los afectan, que es lo mejor para entrenar. Él dice que es el mejor del mundo. So we're able to play with speed, with width, and have good skills because there's no wind or rain. Dice que se entrena siempre la velocidad y las capacidades individuales porque el clima no los afecta. And also, we are in Otago. We are not very big. Dice que otra de las cuestiones que considera es que en Otago no son muy grandotes, no tienen mucho tamaño. So when we play Auckland, Wellington, with some big island boys, that we have to be smarter and play faster than them. Dice que la velocidad ellos la ven cuando juegan contra Wellington, por ejemplo, Wellington en Auckland, que tienen chicos isleños que son bastante grandotes, tienen mucha fuerza, que la diferencia ellos la hacen con la velocidad y la inteligencia. Perdón. Perfect. He says that at the club, at some stage, will the coach get together and set a philosophy set at once, or is just something that grows into the club? I think it's a combination of both. I think if you can make each coach and player feel part of the process, then they will buy into your philosophy more. Dice que es un poco y un poco, que la filosofía crece y que después para los demás se adaptan, pero que termina siendo un plan formado, o sea, los que entran se van adaptando. Anyone else? Should we get on the parker? I like to do. Vamos al parque, que es lo que nos gusta. Sí, from what ages on you start working? Under 14. M14. Where does your boys play when they're under 14? Clubs, school? Schools. School rugby. En la escuela. Yeah, but they play clubs from under 13 down. Sí, que juegan en clubes desde M13 para abajo. And then when they go to high school,
They play cuando- school rugby. Y cuando pasan a la escuela empiezan a jugar en su colegio. And then when they leave high school, they come back to the club. Que cuando termina la escuela, el colegio, vuelven a su club. Si no hay otra consulta, nos invitamos al estadio, que es donde él quiere realmente ponerse a laburar y donde